Estamos de regreso para seguir con nuestro curso. Bueno, ahora vamos a tratar de entender algunos conceptos nuevos sobre electrónica, pero para hacerlo vamos a observar este caso que es una analogía de lo que pasa con la electrónica. Vamos a imaginarnos que tenemos un contenedor con agua. En ese contenedor con agua tenemos un tubo por donde se va el agua. No sabemos si se está yendo o no se está yendo, si está llegando a donde debería llegar o no. Entonces necesitamos un sistema con el que podamos observar qué es lo que está pasando, porque eso está pasando por debajo de la tierra y no podemos observarlo. Ok, entonces podemos imaginarnos que esto es lo que está ocurriendo por debajo. Este tubo está llevando, o podría llevarse, todavía no lo sabemos, el agua hacia un contenedor que está enterrado. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Una de las soluciones sería posiblemente poner un tubo que nos permita observar. O tal vez por ahí salga agua, o tal vez por ahí podamos ver hacia adentro, pero algo podría pasar. Lo más seguro es que algo va a pasar. Pero resulta que si lo conectamos, muy seguramente lo que pasaría es que de repente saldría agua, de repente no, porque la misma presión del agua posiblemente empuje el agua directamente hacia su destino y no siempre esté saliendo por donde queríamos. Entonces, tenemos un poco de incertidumbre en qué es lo que está pasando. Sabemos que algo está pasando, pero no tenemos idea exactamente de qué. Entonces, si tratamos de controlar el flujo, sea un poco más fácil discernirlo. ¿Qué pasaría si entonces nosotros ponemos una llave que nos ayude a controlar el flujo? Si esa llave está ahí, entonces en el momento en que esté cerrado, sabremos que no habrá nada de salida por este punto de observación, nada de salida de agua. Y seguramente tampoco continuaría hacia esa caja que está enterrada. Pero si la abrimos, es posible que de igual manera no veamos nada porque el flujo igual sigue yendo para abajo. Entonces necesitamos algún tipo de solución. Algo que podríamos hacer es posiblemente evitar que el agua se vaya con tanta fuerza. Y para hacer eso tal vez podríamos poner algo de resistencia en este punto. Si nuestro tubo fuera un poco más corto, entonces esa resistencia permitiría que el agua siga fluyendo, pero al mismo tiempo regresaría un poco de agua y podríamos verla en el punto de observación. ¿Esto qué significaría? Que mientras nosotros tengamos abierto nuestra llave, nuestro control, el agua fluirá y podremos observarlo. Y en el momento en que la cerramos, lo que observaremos será que no hay agua. Entonces, esto soluciona el problema. De esta manera podemos observar qué es lo que está pasando por debajo. Bueno, esto es un poco equivalente a lo que nosotros conocemos como voltaje, corriente y resistencia, que es muy importante en todos los circuitos electrónicos. Ahorita explicamos un poco sobre eso, pero vamos a ver qué es lo que está pasando primero en este sistema. ¿Qué es lo que tenemos? Primero que nada, el agua que tenemos en ese contenedor es, digamos, energía potencial, o eso es un potencial de agua. Ya que el agua está saliendo, está fluyendo, entonces tenemos un flujo o una corriente de agua. También tenemos la resistencia que nos permite redireccionar ese flujo. Y por supuesto tenemos un control que nos permite abrir y cerrar y el punto de observación. Ok, bueno, pues como les había dicho, es un sistema análogo al circuito de un sensor. En un circuito electrónico que utiliza un sensor para observar qué es lo que está pasando, empezamos primero por tener la energía potencial, que es el voltaje. Esta podría venir, en este caso el agua venía de un tinaco. En el caso de este circuito electrónico seguramente vendría de una fuente de energía, tal vez de una batería, de un cable que esté conectado al enchufe de la casa o una computadora, no sé. Pero de algún lugar viene y ahí, de ese lugar donde viene, ese es el voltaje. Esa energía que está almacenada ahí. Después tenemos la corriente eléctrica. Sería el equivalente al flujo del agua. Por supuesto, hablábamos de una resistencia. La resistencia sigue siendo resistencia, en este caso es resistencia al flujo eléctrico. Tenemos un sensor, en este caso deja de ser la llave y se convierte en algún tipo de sensor. Más adelante vamos a hablar qué son los sensores, pero digamos que en este caso un sensor sería una compuerta
o digamos un botón que enciende o apaga el sistema. Después tenemos en ese punto de observación, vamos a tener lo que se llama un puerto de entrada o salida también, in or out, por eso las siglas IO en inglés, o las siglas ES, entrada en salida o en español. Pueden encontrarlo de varias maneras. Lo más común es encontrar puerto IO. Y bueno, por supuesto, a donde se va el agua, en este caso, si se tratara de una batería, seguramente regresaría al lado negativo de la batería. Bueno, vamos a observar cómo esto se codifica ya en términos de electrónica. Lo que tenemos aquí en este diagrama se llama esquemático, y el esquemático prácticamente representa los componentes y sus conexiones. Más adelante vamos a hablar de los componentes, pero por ahora vamos a simplemente observar los análogos a este sistema con el agua. Primero que nada tenemos la fuente de energía, que hablábamos que se trataba de este tinaco. Después continúa con el control, en este caso se trata de un botón. Después seguimos hacia adelante a ir a lo que sería la tierra o el lado, digamos, negativo de nuestra batería. Bueno, como podría ser alimentada de otra manera, tal vez no sería el lado negativo de una batería, no sabemos exactamente cómo, pero este es lo que llamamos nosotros, normalmente esto sería la tierra. Bueno, en ese camino nos vamos a encontrar con la resistencia con la cual estamos redirigiendo el flujo. Y por supuesto, el punto de observación, que en este caso vamos a estar trabajando con microcontroladores. Los microcontroladores tienen algo que les llaman pin, o los puertos de entrada. En este caso los input and output, o los puertos de entrada y salida. Ok, ese es el análogo, pero vamos a observarlo con un circuito real. Ok, pues aquí lo que tenemos entonces es un microcontrolador que se llama ESP32. El microcontrolador está aquí y estamos dentro de un módulo o una placa de desarrollo que tiene todas las conexiones necesarias para acercarnos y conectar todos los distintos puertos de entrada y salida que tiene este microcontrolador. Después, este lo tenemos conectado a estas placas que están atrás, que nos sirven para hacer conexiones sin tener que soldar, sirven para hacer prototipos. Lo que está pasando es que esta placa, así como observamos esta otra que tenemos acá, estos puntos que vemos aquí en realidad están conectados a unos pequeños pines, a unos pequeños palitos que nos ayudan a conectar. Cuando nosotros lo presionamos, terminamos conectándonos aquí a estos hoyitos que en la parte interna están conectando todos estos puntos. Es decir, si yo conecto aquí un pin, es como si lo estuviera conectado en todos estos de aquí, porque hay un riel metálico que transfiere los datos entre estas líneas, entre cada una de esas líneas. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es que conecto este microcontrolador a esta placa de desarrollo, a esta placa de prueba, y después ya puedo conectar algunos cables que me ayuden a llevar la corriente. Ok, entonces vamos a observar aquí. Primero tenemos la fuente de energía. En este caso, bueno, aquí tal vez hubiera sido bueno que lo pusiera al revés, que tuviera el más de este lado, pero bueno, ya así lo puse y no importa. En este caso, este microcontrolador va a estar recibiendo energía de la computadora a través de este puerto USB. En un momento lo conecto. Y después por aquí dice VIN, es voltage in, es decir, por aquí está dejando salir todo el voltaje que viene desde la computadora, que van a ser 5 voltios. Lo tengo conectado a estos hoyitos que están aquí atrás, y de aquí se conecta a este cable rojo. El cable rojo lo dirige y viene hasta este botón. Este botón de aquí tiene por este lado un palito, un pin, y aquí tiene otro pin. Voy a levantarlo para que lo puedan observar.
Uy, se queda muy atorado. Bueno, estos pines de aquí, este pin y este de aquí, están conectados, así como este y este, pero no están conectados entre este y este, no hay conexión. Hasta el momento en que presionamos el botón, se conectan. Por lo tanto, si lo ponemos aquí así, lo que venga por aquí no va a hacer conexión a lo que venga de este lado hasta que lo presionemos. Muy bien, entonces vamos a ver cómo vamos. Primero que nada tenemos, habíamos dicho, la fuente de energía que viene desde el USB, pasa por este pequeño puerto, se viene y llega hasta el botón, que es lo que está pasando aquí. La energía viene y llega hasta el botón. Del otro lado del botón, es decir, de este lado, lo tengo conectado y voy hacia el punto de observación. ¿Ok? ¿Recuerdan cuando estábamos observando, tratando de observar sin controlar el flujo en aquel dibujo? Estaba conectado de manera diferente, pero ocurría lo mismo. Como no estábamos controlando el flujo, iba a estar saltando de un lado a otro. Lo que tengo aquí, ya tengo instalado aquí un programa que voy a mostrárselos cómo se ve este pequeño programa. No les voy a explicar todo, pero de manera rápida les voy a decir qué es lo que está pasando. Estoy diciendo que el pin número 19, es decir, este pin que está aquí, que tal vez no se ve muy bien por la luz, a ver si tapa un poco la luz, quito esta luz, se ve mejor. Este pin 19, que es donde tengo conectado la otra orilla del botón, va a ser mi punto de observación. Voy a estar observando ese pin. ¿Ok? Y después, bueno, sin explicar todo, va a haber un momento en el que voy a decir que si el botón está siendo presionado, entonces reporte a la computadora un número 1. En cambio, o high. Ahorita voy a explicar un poco esto de high y low. En cambio, si no está presionado el botón, quiero que me reporte un 0. Ahora, recuerden que no estoy controlando el flujo, entonces no sabemos qué va a pasar. Y la otra cosa es que si está presionando el botón, quiero que se prenda este foco. Y si no lo estoy presionando, quiero que se apague. Lo que estoy viendo aquí, para empezar, es que se está prendiendo y apagando. Eso ya nos dice claramente que no está pasando lo que queríamos que pasara. Si yo pongo aquí que me reporte la computadora qué está pasando, vemos que está saltando entre 1 y 0. Voy a detener el movimiento para que veamos lo que está pasando. Unos y ceros, unos y ceros. Estos siguen creciendo hacia abajo. Aquí se ve cómo está moviéndose. Ok, entonces en este sistema llegamos hasta este punto. Nos hace falta permitir que el flujo vaya hacia donde lo teníamos planeado, a la Tierra. Pero no solo que llegue allá, sino que podamos controlarlo gracias a esa resistencia. Entonces lo que voy a hacer es que a partir de este botón voy a pasar por una resistencia y de esa resistencia voy a pasar a la Tierra. ¿Ok? Entonces aquí mismo voy a conectar una resistencia, la voy a llegar a un punto por aquí y de aquí la voy a conectar a uno de estos pines, que en este caso dice GND, que significa ground. Podría ser este también. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí tengo una resistencia. Prácticamente se trata de un cable, pero pasa por un material que resiste el flujo de la corriente eléctrica. Lo deja pasar, pero lo está resistiendo un poco. Es decir, lo hace un poco más difícil. Así que lo voy a conectar de un lado del botón. Ahí ya lo conecté. Desde este lado del botón. Y ahora, esto aquí aparece como si estuviera este cable, pero daría lo mismo si este cable estuviera conectado aquí. Ok, entonces del otro lado aquí, ahora lo voy a conectar a la Tierra. Para eso simplemente voy a hacer otro cable, en el cual voy a conectar aquí este otro riel, así ya tengo la conexión entre este y este, y me voy a la Tierra. ¿Qué va a pasar? En cuanto lo conecté, se dieron cuenta que el botón se apagó. Y no solo eso, sino que la computadora
dejó de reportarme ese 1 y 0, 1 y 0, 1 y 0, simplemente me está reportando ceros. Quiere decir que en teoría está funcionando. Ahora vamos a comprobar que es correcto en el momento en que yo presiono este botón. Se fijaron de este lado, me reportó 1 y aparte se prende el foco. 0, 1. Ahora, ustedes tal vez vean que aquí cambia antes de que cambie aquí el foco. Y esto es simplemente porque hay un retraso en la cámara. Incluso lo pueden escuchar en el momento que yo presiono, se escucha antes la presión y se ve el dedo presionando después. Pero bueno, está funcionando nuestro sistema. Perfecto, era lo que queríamos. Bueno, pues ¿qué es lo que está pasando entonces? Vamos a tratar de explicarlo, pero vamos a hablar de qué son los estados lógicos. Primero que nada, en el momento que nosotros estamos revisando este sistema electrónico, nos vamos a encontrar con que la información que estamos recibiendo se tiene que codificar para poderla interpretar en la computadora. Y se codifica utilizando un lenguaje binario, 0 y 1. El por qué se los voy a explicar más adelante, pero básicamente se trata de llenar celdas de energía. Si tienen energía es un 1, si no lo tienen es un 0. De ahí es de donde viene el lenguaje binario. Cuando nosotros estamos conectados al puerto de la computadora, nos está mandando 5 voltios. Tal vez podríamos estar conectados a otra fuente de poder en la que tendríamos un voltaje mayor, pero en este caso estamos trabajando con 5 voltios. Cuando nosotros estamos dejando pasar todo ese voltaje, o la mayoría de ese voltaje, a través de la corriente, lo que vamos a obtener es un 1. Cuando no sea el caso vamos a obtener un 0. Así es como lo vamos a leer. Entonces en la electrónica digital tenemos 3 estados lógicos. El primero, 1, es decir, donde hay corriente, o alto, en inglés high, y también lo podemos ver como un booleano, como un cierto o falso, en este caso sería un cierto. Tenemos obviamente el contrario, que sería el 0, el bajo, ahorita voy a explicar también por qué alto y bajo, en inglés low, y finalmente también puede ser como falso. Y el tercer caso se le conoce como Z o de alta impedancia. Es en ese punto en el que había incertidumbre. Lo que está pasando en realidad es que hay una alta impedancia, es decir, la corriente de energía está fluyendo, pero no tiene a dónde ir, no está controlado su flujo y está recibiendo un poco las señales tal vez de los campos magnéticos de lo que hay alrededor, como puede ser desde el mismo microcontrolador, como la lámpara que tengo aquí con luz, puede ser de la computadora, de la pantalla de la computadora, podría venir de muchos lugares, entonces está fluctuando porque hay una alta impedancia. Bueno, vamos a hablar un poco de esto de alto y bajo. Imaginemos entonces que este es nuestro rango de voltaje, ¿sí? Si tenemos 0 voltios, entonces decimos que estamos con una señal en bajo o low. En el momento en que tenemos que supera la gran mayoría de este rango y estamos ya llegando a 5 voltios, entonces estamos en high. Esa señal nos dice entonces que está pasando la corriente. Y después, si lo detenemos, entonces tenemos el low. Muy bien. Entonces, lo que teníamos aquí era un sistema que le llamamos de pull down resistor. ¿Por qué pull down? En este sistema lo que está pasando es que este resistencia, recordemos que si no estaba pasando la energía, vamos a tener un 0. En el momento en el que pasa la energía, nos permite ir a 1. Como aquí no está pasando la energía,
el lector no ve nada, esto está jalando a 0. Entonces está pull down jalando hacia abajo. Y obviamente cuando presionamos el botón se va hacia arriba, pero entonces el default va a ser que estemos recibiendo señal en 0. Es decir, que el punto de observación no reciba nada de energía. Hay otra configuración que se puede usar en el que, si se fijan, a diferencia de este, tenemos la resistencia antes del punto de observación. ¿Ok? Entonces a este se llama pull up. Lo que está pasando es que cuando el botón, que ahora está del otro lado, esté sin presionar, la energía no va a correr para allá y se va a ir al punto de observación. Entonces, siempre que no esté presionando el botón, vamos a estar recibiendo 1, lo cual significa que vamos a estar mandando o jalando hacia arriba. Pull up, la señal, la vamos a estar jalando hacia arriba. ¿Ok? Eso es lo que hace esa resistencia. O esta configuración de resistencia nos ayuda a que mientras no recibamos señal, obtengamos un 0 o un down, o si sea el caso contrario. Ok, bueno, pues hasta aquí esta breve explicación a través de una analogía, y continuemos con el siguiente video.